Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Marta, Nacho y Luciano. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo y pasaros por el canal. Vamos a hablar de toda la actualidad que está sucediendo en Siria, pero creo que para entender un poco a qué es debido esta situación hay que poner en contexto un poco cómo se encontraba el país anteriormente a estos últimos días. Y bueno, Marta, si quieres empezar tú por, para que la gente no comprenda, que seguro que muchas la sabe, pero bueno, alguna si no lo sabe, pues para que un poco tengan ese dibujo de la situación. Bueno, Siria es un país muy complejo, como todo Oriente Medio, y para ponernos en contexto, la persona que está gobernando el país desde el año 2000 es Bashar el-Assad, que es el hijo de Hafez el-Assad, que llega el padre Hafez el-Assad llega por medio de un golpe de Estado. Y el hijo pues llega creo recordar que en junio aproximadamente del 2000, llega al poder y se encuentra con un país más o menos homogéneo dentro de la heterogeneidad de un país en el que la mayoría es sunita, pero gobierna la minoría alawita, que es una facción chiita, y con una población y con grupos étnicos minoritarios cristianos que más o menos conviven en el país dentro de una cierta normalidad, porque Siria es un país hasta ese momento más o menos abierto, teniendo en cuenta cómo es el resto de Oriente Medio, con toda la dinámica y con toda la complejidad que tiene también la propia sociedad siria. La situación se complica a partir de 2003, que es cuando digamos que la guerra de Irak produce toda esa descomposición del país de Irak con la entrada de los americanos y la caída de Saddam Hussein, y a partir de ese momento se empieza a descomponer prácticamente todo Oriente Medio. A partir de la guerra de Irak surgen las facciones islamistas más radicales, los grupos ligados a Al-Qaeda y las facciones que se van separando de Al-Qaeda con diferentes nombres, y la guerra de Irak pasa a Siria hasta el punto de que se crea dentro de una facción de Al-Qaeda, se crea lo que luego va a ser el Estado Islámico. Y cuando toda la guerra de Irak pasa a Siria, y además todo es unido a partir de 2011 con lo que se va a llamar las mal llamadas primaveras árabes, pues todos esos problemas internos de la región estallan porque aparecen un montón de grupos islamistas, yihadistas, radicales, y empieza una guerra civil para derrocar al régimen de Bashar el-Assad por una serie de razones que, si queréis, entramos, o que lo puede explicar Mondino y Nacho para dejarles espacio. Pero a partir de la guerra civil podemos decir que hay dos bandos. El Ejército Nacional Sirio, que lo componen las fuerzas de Bashar al-Assad y los grupos que apoyan el régimen de Bashar al-Assad, que suelen ser, en connivencia con los grupos cristianos, con los iraníes, con Rusia, un montón de grupos, y la oposición, que aparentemente en un principio es laica, pero que con el tiempo la va a ir consumiendo los grupos yihadistas más radicales, hasta el punto de que hoy la oposición siria son grupos islamistas radicales, que son los que están tomando el poder. Lo que estamos viendo ahora mismo a partir pues no es casual, y yo creo que tiene mucho que ver con la forma en la que se estaba negociando la salida de Israel del Líbano, y que tiene mucho que ver con con otros conflictos internacionales
fuera de la región, como son, por ejemplo, la guerra de Ucrania o lo que está pasando en el Cáucaso y en la zona de Asia Central. Y lo que estamos viendo es la retirada el eje chií y del eje iraní y pro-Assad de la región y cómo se están reconfigurando de nuevo en Siria las fuerzas que apoyan a Rusia, a Irán, a Turquía, el regreso de Estados Unidos y de las monarquías del Golfo, otra vez a partir del apoyo de los grupos que en 2011, de 2011 a 2017, conformaron las fuerzas principales en las que se dividió Siria. Luciano. A ver, retomo un punto que me pareció importante que Marta marcaba respecto a las muy mal llamadas primaveras árabes. Se los conoce con un nombre muy mediático que es el de primaveras árabes, pero que termina siendo en realidad cómo termina decantando la interna que hay dentro del mundo islámico en cualquiera de sus vertientes en cuanto a conflictos en dos suertes de posibilidades o modelos de construcción política, o aquellas alianzas que se pueden ver circunstancialmente muy poco nítidas y a veces muy poco claras y que a cualquiera que no esté quizás familiarizado o mucho más interiorizado en el tema genera cierto cuestionamiento, cierta duda de repente decir cómo Rusia, Irán, se inserta también Turquía, cómo se insertan los grupos cristianos, cómo se insertan los kurdos, cómo se insertan también esas minorías o que empiezan siendo minorías de grupos más ligados a las expresiones yihadistas radicales, pero que en los últimos años han tomado la delantera contra ese modelo que puede ser de repente modelos como el de los hermanos musulmanes en Egipto o en el norte de África, en países como Túnez, la cuestión en Libia, y luego también lo que ha sucedido a partir del 2011 en Siria y Yemen. No es casual dos escenarios o dos países en los cuales la guerra civil se ha vuelto la consecuencia directa a las revueltas del año 2011-2012. Por lo tanto, hablar de primaveras árabes no ha florecido nada. Lo que ha florecido en muchos de estos países ha sido la desestabilización interna, la tensión que se da también por la participación innegable de actores externos, regionales o extrarregionales, y también obviamente con una suerte de inestabilidad política confesional que muchas veces se traduce en los escenarios que estamos viendo, como lo que está sucediendo en Siria en las últimas horas, en donde quizás es muy apresurado afirmar que se ha reabierto o se vuelve a iniciar la guerra civil siria que para el mundo árabe puede haber por poco terminado con la nueva incorporación o con el borrón y cuenta nueva de Bashar al-Assad a la Liga Árabe cuando viaja a los estados del Golfo en el año 2023 y hay como una suerte de reinicio de sus relaciones, pero que sin duda sigue trayendo toda una consecuencia y una causa directa dentro de Siria y por supuesto en una región que hace un año que viene muy golpeada por lo que es la guerra, en este caso espadas de hierro, que lleva Israel, las fuerzas de defensa de Israel, contra grupos terroristas, en el caso de Hamas y Hezbollah, pero que tiene una incidencia directa en una guerra quizás subterránea con la República Islámica de Irán. Y aquí es el elemento quizás que me gustaría más abordar, porque aquí lo que estamos viendo es un capítulo más de un Oriente Medio que se está deslizando en una región que históricamente la paz ha sido muy huidiza y es muy fácil de escabullirse, incluso cuando hay tratados políticos y diplomáticos que están muy cerca de cualquier tipo de cerramiento o de concretarse y poder poner paños fríos y calmar las aguas en conflictos que parecen irresolubles muchas veces por la propia idiosincrasia y el propio accionar de sus actores, pero que a partir de hace un año viene con una acelerada y una acelerada mucho mayor en lo que es la cuestión bélica, mucho más acrecentada en países como Siria e Irak, que son inevitablemente parte constitutiva de la estrategia de Irán a partir de 1979. Aquí hay un elemento central, que es la República Islámica de Irán constituyendo un eje en el cual Siria e Irak se comportan casi de forma similar en lo que es la coordinación de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas Quds, replicando muchos de los ataques que coordinan grupos terroristas, como el caso de Hezbollah en el Líbano, en el caso también
de Hamás en la Franja de Gaza, pero con Beirut especialmente creando una suerte de continuidad territorial. Siria para Irán, y esto lo explica su mayor participación política, cultural, pero por supuesto militar y económica a partir del año 2016, es una suerte de continuidad territorial con el Líbano fundamental para la estrategia que desde 1979 el régimen de los ayatolá ha replegado. Tiene tres objetivos principales. El primero se lo conoce, y no voy a entrar en esto porque quizás nos desviaría mucho en tema, pero es la suerte de guerra constante y el intento de destrucción del Estado de Israel, al que consideran un ente sionista que es parte de la ocupación y que es un ente injertado por potencias extranjeras producto o una continuación de los conflictos coloniales y poscoloniales, restando todo tipo de derecho a la autodeterminación y derecho a la convivencia pacífica con el Estado de Israel. Lo segundo, barrer o derrocar a los gobiernos que pueden ser o bien prooccidentales o que son de cortes musulmanes sunitas y que están en los últimos años mucho más focalizados en los países del Golfo, países que tienen una agenda todavía muy cerrada en materia política y en materia económica, pero que en los últimos años, por cuestiones también de seguridad interna y externa, han diversificado mucho sus políticas exteriores y se han acercado tanto al Estado de Israel como también a aquellos países que son quizás más pertenecientes a la órbita occidental. Y un tercer punto que es central, el de eliminar o contrarrestar casi al mínimo para terminar expulsando la presencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente en general, pero en Siria y en Irak en particular, bases militares y puntos estratégicos para los Estados Unidos que han sido amenazados por la República Islámica de Irán o por las milicias proiraníes que funcionan en Siria y Irak desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, estamos aquí en una continuación de lo que es la guerra iniciada hace un año tras la masacre del 7 de octubre por la organización terrorista Hamás y que tienen sus vertientes dos elementos que me parecen centrales y aquí dejaré a Nacho. El primero, la cuestión de Rusia. Rusia está empantanado en la guerra en Ucrania, en la guerra europea, y eso le ha permitido a actores quizás secundarios poder tomar la delantera en muchas cuestiones que quizás en otro momento no hubiera sucedido. Aquí sí que entramos un poco en el plano hipotético porque estamos no indagando sobre elementos contrafácticos, pero sí viendo que luego de 2 años, 2 años justamente, próximamente los 3 años en febrero del 2025, tras la invasión de Rusia a Ucrania, Moscú ha quedado muy desdibujado en los asuntos y la injerencia inmediata en Oriente Medio. Eso ha producido, conforme el debilitamiento de Irán y de Hezbollah en manos de la Fuerza de Defensa de Israel, un nuevo escenario y un equilibrio de seguridad en el que Siria recobra central importancia, tanto para Moscú como también para los Estados Unidos. No hay que olvidar que si hay un punto de convergencia que a pesar de la guerra europea se ha mantenido durante el año 2023 y 2024 entre Moscú y Washington, ha sido la cuestión en Siria. Segundo punto, la cuestión de Israel. Creo que va a haber, y de hecho es lo que representa quizás una de las relaciones más complejas en términos bilaterales, la de Rusia y el Estado de Israel, a partir del año 2022 y a partir del posicionamiento de Moscú en soporte y apoyo de facciones ligadas al terrorismo palestino en general, pero de Hamás en particular. Líderes de Hamás han visitado Moscú, esto produjo tensiones en la relación bilateral entre Israel y Rusia, pero no ha provocado una suficiente tensión para llevar a una ruptura. Eso explica también el pragmatismo y la necesidad en el caso de Israel de conservar para fines prácticos y operativos una relación con Rusia que se refleja necesariamente en territorios como en Siria. Y tercero, la cuestión de Irán. Es aquí cuando la República Islámica de Irán puede verse en una sensación o por lo menos una percepción de vulnerabilidad y de no poder actuar de forma rápida e inmediata frente a lo que es todo su accionar y todo este engranaje de, o como se conoce, el eje chiita o el eje de la resistencia que constituye en Siria y en Irak dos pilares fundamentales, pero que ahora el régimen de Bashir al-Assad empieza a tener problemas que se veían venir, por lo tanto, creo, corríjanme si esto no es así, entiendo que al-Assad no está en Siria, está en el extranjero,
está esperando quizás la resolución de estos conflictos más inmediatos fuera de Siria y queda pendiente cómo se terminará de recomponer el tablero del Medio Oriente una vez que la cuestión en Siria por lo menos tome alguna rienda más clara. Sí, yo puedo proponer verlo como una guerra civil, ya no siria, sino del islamismo, o por lo menos del islamismo en Medio Interna Oriente. de el árabe, sí, Es decir, 100%. vos tenés acá tres corrientes y media. Por un lado, ustedes lo mencionaron ya, el Irán, el chiismo y su yihadismo, que busca expandir el poder de Irán, no del Islam, ni siquiera de la versión chiita del Islam, porque también apoya facciones sunitas, es el poder estratégico de Irán. Por otro lado, un poder más, si se quiere, tibio, que es el del wahabismo, el de las coronas petroleras, que son la cabeza del mundo mayoritario sunita, que son las que apoyaron en un principio a estos grupos salafistas que hoy están en Siria. Digo, el Tahrir al-Sham o al-Nusra, que su antecesor, tenían apoyo no solamente de Arabia Saudita, sino también de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, inclusive de Jordania. Pero también hay una tercera, y acá viene la más importante, es la tercera fuente, que es Turquía. Turquía hoy quiere regresar a aquel viejo sueño, ¿no?, de los otomanos. Recordemos que esta zona y también todo lo que llega hasta Egipto y hasta Arabia Saudita era parte del Imperio Otomano. Y entonces Turquía quiere volver a tener, si no un control, un rol preponderante. Y este neo-otomanismo es lo que explica por qué apoya a estas facciones y cuando no compite, porque recordemos que Tahrir el-Shafir no es necesariamente un aliado de Turquía, y ahora falta el medio que falta, sale a competir para ver quién controla Alepo primero, quién entra primero en, no sé, en Hama, o ver quién llega primero a Homs o a Damasco. Y entonces el imperio turco que está renaciendo tiene todo que ver, y quien controla Siria también va a regir sobre el conflicto entre palestinos y israelíes. Quien controla Siria también tiene el rol central en el conflicto iraquí. Y a su vez, si Turquía controla Siria, tiene resuelto la mitad del problema que desde 1920 arrastra con los kurdos, que es el otro actor en este conflicto. Entonces Turquía, que ha tomado la delantera, porque claramente eh, es quien maneja las fuerzas más poderosas que enfrentan a Al-Assad, eh, le está diciendo al resto del mundo musulmán: tengo una propuesta diferente. Y acá es importante aclarar algo. También tiene un capítulo religioso que no tiene que ver con que por un lado estén los chiitas de iraníes y los sunitas de Arabia Saudita y sus aliados, que también Turquía es sunita, pero hay una propuesta política diferente. En Turquía la religión está puesta en función del Estado. Esto es crucial porque es un modelo más político que religioso. Y entonces esa propuesta también le resulta bastante agradable a países como Siria, como algunas facciones dentro de Irak, donde el baasismo tiene una propuesta para seguir teniendo un país sin caer en la Sharia. Entonces es también una pelea ideológica. Y dije tres y medio. Y acá tenemos que nombrar a Al Qaeda y a ISIS, pero también a Tahrir el-Shafir, Tahrir al-Sham. Porque ese medio actor son los actores no nacionales, no necesariamente vinculados a una potencia, que pueden recibir un apoyo, pero que no están regidos por una potencia, que son los actores libres. En donde acá tenemos a estos grupos que proponen crear un Estado islámico, pero con autonomía respecto a las grandes potencias que están en la región. No importa si se trata de Turquía, de Occidente o de Rusia. Están creando un cuarto actor que se dejó ver con el ISIS, que se dejó ver con Al Qaeda en Afganistán,
en partes de Pakistán, en Irak, y ahora vuelve. Ojo con este actor, este medio actor, que es el integrismo islámico, no relacionado necesariamente con las corrientes que se vinculan con potencias islámicas. Dije 3 actores y medio y ahora voy a nombrar al no actor, porque acá falta alguien, hay una gran figura vacía que es Occidente. En el conflicto sirio, ¿dónde está Occidente? Es notable que lo que se supone que es el gran enemigo en este momento de Rusia y de Irán, que son los que están interviniendo en el conflicto sirio, no estén presentes porque hasta donde se sabe, desde las bases norteamericanas, en donde también hay presencia británica y francesa, hay que decirlo, no se interviene. Y considerando a Israel como parte de Occidente, tampoco interviene. Entonces, Occidente es un no actor en un acto con 3 actores y medio. 3 actores y medio que los tres ya los conocemos y ese medio no es enano, es porque está creciendo. Marta, Pues es que la verdad es que habéis dado en el clavo los dos. Por un lado, las referencias geopolíticas externas y los actores externos que están de alguna manera interfiriendo en los asuntos internos de una región que ya de entrada es bastante problemática. Y por otro lado, el actor del Islam o el islamismo radical, el fundamentalismo yihadista, que tiene dos vertientes en la concepción eh, general de la región. Por un lado, el modelo que propone, y lo habéis apuntado los dos muy bien, el modelo que proponen la Hermandad Musulmana, representada en Qatar y en Turquía, y por otro lado, el islamismo yihadista fundamentalista basado en un califato universal que no tiene por qué tener detrás una potencia que lo sostenga, que lo apoye y que lo sostenga. Y en la base de todo, de todos estos conflictos, es yo creo que es el problema que enfrenta el Islam en su conjunto para relacionarse con la modernidad y cómo el Islam tiene problemas desde principios del siglo XX para afrontar la caída del Imperio Otomano y la reconfiguración de todo Oriente Medio, de todo lo que ellos consideran que es Dar al Islam, el tierra del Islam, en estados nacionales con identidades nacionales creadas de forma artificial, algunas con un pozo de historia detrás, como pueda ser Turquía o Siria, que tienen un pozo o el mismo Irán, que aunque no coincidan con las fronteras tradicionales, históricas que han tenido, tiene un pozo de historia, de civilización detrás. Y por otro lado, esos otros países que han crecido, que han nacido al arbor de los tratados internacionales que carecían de historia nacional, que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que no terminan de dar satisfacción a la población interna porque no terminan de configurarse como estados nacionales y como ciudadanos de un estado nacional en fronteras definidas y con lo que eso significa para los occidentales. Para ellos se mueven en el ámbito ideológico del califato, que no tiene fronteras, de ahí la dificultad o de ahí podemos recordar todas esas manifestaciones que después de la guerra de Irak y la guerra de Siria, cuando nació el Estado Islámico y todas las facciones yihadistas asociadas, que hablaban decían claramente: las fronteras de Sykes-Picot se han roto y las fronteras de Oriente Medio están abiertas. Vamos a crear un califato y donde todos los habitantes de este califato estén sometidos a la Sharia, sean
sean súbditos del califato, no ciudadanos, y donde las minorías, más o menos en función del el nivel de integrismo de esas facciones, sean más o menos toleradas en función de que cumplan más o menos estén dentro de la concepción de Dimin y acepten la condición de Dimin dentro de esa concepción más amplia que es el concepto de Sharia, de yihad islámica, etcétera. Entonces, ahora, en un momento en el que las potencias externas que ya están consolidadas como estados-nación dentro de la región, por ejemplo, Turquía, por ejemplo, Irán, tienen muy claro que el poder de expansión de sus regímenes tienen un punto de fricción y es Siria. Vamos a ver cómo ese territorio que desde 2017 prácticamente estaba dividido en tres zonas de más o menos claras. Teníamos el norte, toda la zona de Idlib, que más o menos estaba prácticamente vinculada a Turquía, a ver si esa bolsa al final se termina uniendo a Turquía. Teníamos la zona del este más o menos con control, toda la zona de Ir Asot, más o menos control por diferentes grupos yihadistas, que ha apuntado muy bien Nacho, cuál es cómo están conformadas ideológicamente, y luego el centro, que más o menos estaba controlado por el ejército sirio, por Bashar al-Assad, con el apoyo de Rusia y de Irán, que es lo que yo creo que ahora es lo que se está poniendo en cuestión, porque lo que se está intentando desde las fuerzas de oposición es quebrar el régimen de Assad, es expulsar a las fuerzas de Irán y también a las fuerzas rusas de esa región. Y vamos a ver en qué acaba lo que está empezando, que parece que están llegando ya a Alepo, a Hama, a Homs, incluso a Damasco. Y todo eso significa el control de un corredor, como explicaba muy bien Nacho, de un control terrestre que une precisamente toda la zona de Irak, de Irán, con el Mediterráneo, con la salida al Mediterráneo con Líbano. Es decir, no es un control baladí para quien al final tenga el control de esa zona. Luciano. Miren, hay una, bueno, voy tomando un poco de notas porque es un tema que se va como ramificando tanto y te lleva a tantos rincones y a tantos espacios. Primer punto, creo que hay una tendencia general que lo estamos viendo también aquí en Siria. Cómo esos actores no estatales o que pueden después con el tiempo convertirse en paraestatales o también de reemplazo de las funciones del Estado o por lo menos los estados nacionales que ya históricamente en el Medio Oriente en cuanto a sus fronteras vienen muy vulnerables por esa artificialidad que han tenido muchas de ellas y sus problemas muchas veces también estructurales a lo largo de la historia. Pero cómo estos actores no estatales, como los que indicaba Nacho, empiezan a tomar una fuerte intervención directa en los asuntos políticos y por supuesto a nivel de conflictos o bien interestatales o bien regionales dentro del Medio Oriente posterior a las revueltas árabes del 2011. Insisto, Siria y Yemen. Los casos de Siria y Yemen son emblemáticos en cuanto a la guerra civil como salida o como escape a lo que fueron las revueltas del 2011. Revueltas que en Irán se han blindado bajo un sistema fuertemente represivo que el régimen de los ayatolá ha implementado o bien a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es ese órgano mucho más coordinado desde las propias esferas del Estado, o su intervención directa con las fuerzas Basij, que son fuerzas muchas veces más rudimentarias en cuanto a su estructura, pero que sí tienen
una capacidad de daño muy grande en el control interno de la República Islámica de Irán. O también revueltas que se han blindado a través de los aumentos de salarios y mejoras en las condiciones económicas y de calidad de vida dentro de los países del Golfo. Aquí nuevamente hago referencia a esa histórica interna que no es solamente la tradicional entre el Islam chiita y sunita, que muchas veces en materias de conflicto ha coordinado y se ha vuelto operativo de manera conjunta, y esto se ha demostrado entre Hamas y Hezbollah a partir del 7 de octubre, sino ya en en el propio terror y el propio miedo que los liderazgos árabes, sean los modelos presidencialistas o también aquellos ligados a las monarquías, como en el caso de Jordania o las propias monarquías del Golfo, tienen sobre aquellas guerras civiles o estallidos internos, porque saben que ineludiblemente pueden generar focos como lo que ocurre en Siria y una desestabilización muy grande que puede llegar a arrastrar a casas reales enteras o sistemas de control y de gobierno que se han establecido o bien por los puños de hierro durante muchísimo tiempo, o bien por estructuras que pueden ser solidificadas o desde el propio Estado o desde el control de la violencia, que se sabe, ese control ese monopolio de la violencia legítima en términos de Weber, que muchas veces en el Medio Oriente es muy cuestionado, pero que sí que es muy fácil de centralizar a la hora de intentar sostener un equilibrio político, en este caso, o también religioso. La cuestión de Assad me parece que es clave. Bashar al-Assad no casualmente por lo menos se abstuvo de intervenir de forma directa, y esto a contrario de lo que pretendía la República Islámica de Irán, en un enfrentamiento directo con las fuerzas de defensa de Israel. Y esto me parece un elemento central. Esa abstención de Assad de haberse introducido, de haber introducido a Siria en este esquema en el que terminó envuelto a la Franja de Gaza y la casi totalidad del sur del Líbano, o podríamos decir también el Líbano, es lo que ha hecho un distintivo respecto ya no solo a lo que Israel puede entender de aquí al futuro dentro de Siria, que entiendo que uno de los objetivos principales que Marta señalaba en el caso de Israel es evitar que su frontera norte sume además un componente islamista integrista en Siria, algo que podría replicar los escenarios de Afganistán y traer enormes problemas en lo que es la gestión de seguridad por la incidencia que tendría en ese corredor terrestre. Pero también una cuestión que es central. La Liga Árabe incorpora aquí una posición de peso, dado que en el año 2023, tras la guerra en Siria, y que en términos de cuantía en cuanto a víctimas, los islámicos sunitas han tenido una han sido fuertemente golpeados dentro de Siria por una minoría chiita alawita, además significada y bajo las órdenes directas de la República Islámica de Irán en ese apoyo a las fuerzas de Al-Assad. Sin embargo, la Liga Árabe ha hecho un recuento, ha hecho un borrón y cuenta nueva y ha recomenzado sus relaciones. ¿Por qué? Porque esa influencia de Irán, que ahora puede verse debilitada, tiene que ser necesariamente ocupada por alguien, o bien por estos grupos islamistas que decíamos al principio, aquellos modelos integristas, como en el caso de Al-Qaeda, del Estado Islámico, o facciones que puedan desviar hacia soluciones no estatales, pero con fuerte incidencia luego, con el paso del tiempo, en la política y en los asuntos militares, o bien por actores estatales, como el caso de Emiratos Árabes Unidos, quien en el año 2023 y gran parte del 2024 ha acelerado mucho su relación, especialmente su intervención económica dentro de Siria, o por supuesto también Arabia Saudita, que está en una suerte de stand-by en su relación tanto con los Estados Unidos e Israel, pero también con China. Y aquí creo que es donde se empieza a abrir todo este abanico de posibilidades de aquí al futuro. Ah, me diste el pie perfecto con China. Sí, sí, es que Eh, te vi en la cara que ibas a entrar por ahí. eh, recordemos que China no solamente fue el que hizo de Celestino o de Celestina, Claro. China, mujer, sí, Ujú. hizo de Celestina para unir a las 14 facciones palestinas. Palestina. También hizo dos movimientos que son cruciales para este conflicto. El primero, que ayudó a normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Irán.
Esto es muy importante. Es muy, muy importante, porque el siguiente movimiento, esto fue en mayo de... Fue en mayo de este año. ¿Cómo pasa el 23 tiempo? Marzo del año pasado. del Marzo. 23. Pero en mayo aceptó a Siria dentro de la Legión Árabe Ujú. después de 12 años de exilio. Eso es. ¿Por qué es crucial esto para el futuro? Porque puede ser que esta vez, habida cuenta que Irán está debilitado, que Rusia no puede porque, pese a que gana territorio, sigue siendo derrotada en lo material en Ucrania, sigue siendo derrotada por lo tanto, porque no puede mandar ayuda, entonces puede hacer que Al-Assad encuentre en el mundo wahabita lo que no encuentra en el chiismo. ¿Y por qué esto es muy importante? Por algo que recién mencionaron que es el alawismo. Porque los salafistas, en última instancia, que fueron apoyados por Arabia Saudita en el pasado, pero que hoy no hay indicios de que los estén apoyando, tiende a homogeneizar absolutamente todo. Es decir, en su integrismo solamente acepta el salafismo. Vamos a Claro. algunos números para entender cuál es el riesgo. Allá sabemos que hay 5,6 millones de sirios refugiados. A algún lado van. No solamente van a Europa, se reparten también en la región. Hay otras minorías en Siria. Hay drusos. Los drusos no son ni chiitas ni sunitas. Los alawitas, sí, si bien están emparentados con los chiitas, no terminan de ser chiitas. Están los kurdos. Los kurdos son shafiís en su mayoría. Son sunitas shafiís, o sea, no son ni sunitas ni chiitas. Es decir, además tenés otras religiones. Tenés desde los, no sé, desde las sectas yazidíes hasta los caldeos asirios que no necesariamente responden a los sunitas y chiitas. Entonces, ¿cuál es el problema que se podría generar? No solamente la inmigración, sino que en ese intento de homogeneizar desplacen a los chiitas, es decir, a los iraníes, este pequeño que dijimos, este medio, se vuelva 1,5, no 1, 1,5, y que crezca y que sea la segunda fase del ISIS. Ese es un enorme riesgo que quizás termine uniendo a sunitas y chiitas. Y este escenario yo no lo dejaría de tener en cuenta porque podría empujar a Arabia Saudita, a Siria y a Irán hacia las mismas aguas para también frenar esta visión politizada del Islam de Turquía o, ojo, acercarlos también en un intento por armar algún tipo de arreglo. Y voy a tirar el último dato del archivo que para mí es importante. No se olviden que Qatar expulsó a Hamas, a la dirigencia política de Hamas de su territorio. ¿Dónde fue a parar? A Turquía. Entonces, lo que estoy Claro. diciendo es, Ujú. atención, porque tenemos una guerra civil en el Islam, pero ojo con los arreglos y ojo con las consecuencias, porque podría darse un integrismo, pero a la vez un arreglo para tratar de limar esas diferencias con ayuda de actores externos como China, como ya lo hizo China. Y esta es mi última advertencia. Ojo, porque estamos mirando mucho la fase militar. Es cierto, los territorios se conquistan por la vía militar, pero las corrientes, los países se conquistan por la vía política. La fase militar es solamente uno de los aspectos de estos movimientos, enormes movimientos que están dando. Y mi advertencia dirigida a Israel. Atención, porque todas estas configuraciones, si bien le conviene que Hezbollah e Irán se debiliten, podría tener enfrente a un adversario que va de menos a más, pero dispuesto a confrontar con Israel en esa búsqueda de unidad para salir de esta guerra civil dentro del Islam. Esa es una advertencia muy fuerte que hago porque siempre digo, no hay peor consejero que un optimismo desmedido. No hay que confiarse. Esa es mi advertencia. Quería cerrar con eso porque Ujú. creo que la derrota de Hezbollah está llevando a Israel a cometer el mismo error que antes del 7 de octubre. Atención con las configuraciones, porque siguen siendo un pequeño país de, ¿cuántos son? 9,7 millones de habitantes.
rodeado de un mar de 180 millones de musulmanes que no necesariamente sienten empatía. Y ahora sí cierro con esto. Nunca se olviden que cuando Irán ataca a Israel el 7 de octubre fue para romper los pactos de Abraham, que iban a normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita y con ello con todo el mundo musulmán. ¿Y en qué punto estamos? Esto era apoyado por Occidente, no sé si se acuerdan. Occidente quería esa nueva amistad. ¿Y a qué punto llegamos hoy? Los que normalizaron las relaciones fueron Irán y Arabia Saudita. Y en lugar de Estados Unidos lo tomó China para hacer este avance. Y detrás de todo lo que estamos hablando también está China. Y está la ausencia de Occidente. Ojo, porque hay que pensar 3 jugadas adelante y no mirar el tablero este, alucinados por la buena movida del momento. Perdón, Alberto, antes hago un inciso ahí con lo de Nacho muy breve. Quizás habría que pensar el momentáneo cese operativo en el Líbano como una respuesta anticipada a los estallidos en Siria. Exactamente, Cuidado exactamente. con eso. Ujú. Eso es que Creo que efectivamente esa es la clave. esa es Esa es la... la clave. Y Sí, sí, probablemente y probablemente en la eliminación de Nasrallah como el inicio de lo que hoy está ocurriendo en Siria. exacto, porque yo lo describí como el Medio Oriente es una masa gelatinosa. Ustedes saben que tocas un extremo de la gelatina y se conmueve todo el resto. Nada en Medio Oriente sucede localmente, todo se relaciona y uno para analizar Medio Oriente siempre tiene que estar pensando en no solamente muchas dimensiones, sino también que las figuras de los conflictos de Medio Oriente no son una hoja de papel, son poliedros, son figuras de muchísimos lados y cuando uno toca una, como dijimos, como es una masa gelatinosa, cuando uno toca una, el resto también se mueven. Por eso, insisto, cuando hablamos de Siria, estamos hablando de otra parte de una misma figura que es muchísimo más compleja y sacar conclusiones siempre resulta precipitado. No, Medio Oriente nunca va a ser va a permitir una definición porque es Medio Oriente. Es como que está en el medio de todo. Siempre se queda todo en el medio en Medio Oriente. Marta, ¿quieres decir algo? No, que efectivamente es que creo que es fundamental lo que ha pasado en el Líbano. Para empezar, todo lo que ha pasado este último año con la guerra de Gaza y con todas las derivadas que ha tenido en el norte, en Líbano, en Yemen, también en Siria de forma interpuesta, todo es un todo y todo tiene una unidad que desde la caída, desde el asesinato de Nasrallah y toda la caída de las élites de Hezbollah en Líbano necesariamente tenía que pasar a Siria, porque si tú quieres acabar o quieres neutralizar y quieres pacificar, entre comillas, lo de pacificar el Líbano, tienes que necesariamente trasladar el conflicto más allá de las fronteras de Líbano. Y la frontera inmediata del Líbano es Siria, porque Siria está en el centro de todo. Y hoy Ujú. es lo que nos acapara la atención. Mucho cuidado, efectivamente, porque la caída de Al-Assad, la caída de Siria, de Irán y la caída de Rusia en esa zona tan gelatinosa como la define Nacho muy acertadamente, puede proponer la llegada de elementos islamistas muy radicales que al final pueden perjudicar a Israel y a las minorías que se mueven de forma muy en la cuerda floja Por eso. en Ujú. esa zona, en esa zona. Y acabo con esto. Yo creo que de los dos elementos que pueden salir perjudicados en este conflicto, por un lado son los kurdos, que veremos hasta qué punto, porque han sido traicionados de forma, pues
siempre desde 2011 han sido traicionados por los turcos, por los sirios, por los americanos, por todas las fuerzas y en segundo lugar por los israelíes. Ojo, porque la caída de Deir ez-Zor, que es una zona donde hay una fuerza importante de americanos, de rusos y de iraníes, que de alguna manera los tres, y de kurdos, que de alguna manera los tres están en un equilibrio muy inestable, pero que están impidiendo que las fuerzas islamistas más radicales se hagan con el poder de esa zona y estalle el conflicto hacia Irak, que es una bolsa ahí que lo está controlando. Si hay mucha expectación en Oriente Medio, sobre todo en Israel, por la llegada de Donald Trump al poder, pero ojo, cuidado. Yo creo que se está haciendo una lectura un poco o demasiado optimista de cuál Ujú, puede ser la política de Estados Unidos con Donald Trump en la región, porque si Donald Trump, la primera medida que toma, que es factible, es la retirada de las tropas americanas de la zona de Deir ez-Zor, vamos a ver cómo, como un dominó, eso cae, deja caer a las fuerzas, y si caen también las fuerzas rusas y si caen también las fuerzas iraníes, todo eso va a ir en perjuicio de Israel. ujú. O sea A mí me que Sí, gustaría, sí, 100%. sí, perdón, me Sí, gustaría Nacho, estamos a saber ver. esto, y esto es un desafío. Me gustaría saber si aquellos que gritaban por el pueblo sin tierras de Palestina van a ahora levantar la voz por los kurdos. Estamos hablando de 35 a 45 millones de personas en 4 estados. Están en Turquía, en Siria, en Irán e Irak, con porciones también en Armenia En Armenia. y en Ujú. Azerbaiyán. Quiero saber si ojo, van ojo, perdóname, con el corredor de Azerbaiyán, también, es por también ahí cierto. también Es hay, que la tensión entre Turquía, entre Rusia y ujú. entre Irán es fundamental. Y es que, claro, no, es que esto tiene tantísimas Sí. ramificaciones. Iba a decir también que me gustaría saber si así como se pone la kufía, se van a poner algún símbolo de los kurdos. No les veo mucho futuro porque Trump, a través de Robert Kennedy Jr., ya avisó que va a haber un retiro de Siria. Coincido que va a ser, ya los traicionó y no tengo miedo de que me digan que soy antitrampista, porque esto es historia. Los traicionó en el año 2017, los dejó a merced no solamente de Turquía, sino también de los rebeldes y de las fuerzas de Al-Assad y provocó la muerte de por lo menos 23.000 personas y el exilio El exilio. forzado de 140.000 kurdos. Y ahora están los rebeldes atacando la zona de Tal Rifat y el enclave que está al norte de Alepo de Sheikh Maksud. Y ni hablar, voy a tener que recordar que hay un enclave en Anflin que está al borde de la frontera con Turquía. Ahí hay 500.000 de personas. Y voy a cerrar con esto. ¿Por qué es importante que no traicione nuevamente Estados Unidos a Kurdistán? En ese enclave, pero también en las zonas que controlan los kurdos, no solamente las fuerzas democráticas sirias protegen a los kurdos. Atención con esto. En el enclave hay 450.000 personas, de las cuales aproximadamente 300.000 son kurdos. El resto son cristianos, asirios, caldeos, yazidíes, minorías Ujú. de los sunitas. Es decir, si traiciona otra vez Estados Unidos a los kurdos, y me temo que va a suceder de nuevo, va a generar una masacre que va a hacer que cualquier denuncia que hayan hecho de lo de Gaza quede pequeña. Y va a ser el mayor ejercicio de hipocresía de Occidente. Sí, claro. Sí, Ujú. Ujú. los que ahora son expertos en genocidios, ¿dónde están y dónde van a estar cuando los kurdos sean tirados a los leones? Eso me pregunto. Sí, 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 100%. Sí, de hecho.
Mira, una de las cosas con las que iba más o menos a apuntar ahora es, en lo personal tengo una visión y un análisis al respecto que creo que es favorable, por supuesto, y es que la Franja de Gaza va a ser una Siria 2 en los próximos, por lo menos, meses, cuando se encare la reconstrucción política. ¿La Franja de Gaza tiene que ser reconstruida políticamente? Sí. La anomia es el peor escenario para la seguridad de Ujú, Israel, pero también para los actores que están alrededor de la Franja de Gaza. Por lo ujú. tanto, no es posible la no reconstrucción política de la Franja de Gaza, y es algo que lo estuve leyendo por ahí en algunos sitios y que me parece un error muy, muy grande. La reconstrucción política es necesaria, y en esa reconstrucción política vamos a ver los mismos actores que hoy están en puja en Ujú. Siria. Va a estar Turquía, va a estar Emiratos Árabes, va a estar Qatar, va a estar Israel con mucha mayor presencia, va a estar Rusia no de forma directa, pero sí va a estar, por supuesto, la República Islámica de Irán muy apartada por Israel. Si vemos como un continuo entre la Franja de Gaza y lo que sucede en Siria y su posterior reflejo en Irak, ahí probablemente sí que esté también Rusia. Va a estar la administración Trump, una administración a la que para Israel también será muy difícil decir que no, para lo bueno y para lo malo. Va a estar también la propia Franja de Gaza, que es un nicho muy conflictivo en cuanto a la incubación de todos estos tipos de organizaciones terroristas y paraestatales que hoy son Hamas, pero pueden tranquilamente converger en la yihad islámica palestina o cualquier otro tipo de organización con las mismas características o con condiciones particulares conforme a las circunstancias, pero hay que entender que la Franja de Gaza puede convertirse, y creo que sí que se convertirá, en un escenario muy similar a lo que hoy ocurre en Siria. Conforme a esto, hay un elemento que sí que me parece central también. La administración Trump, llegando a partir del 20 de enero, será un elemento clave para entender cómo Israel se comportará, ya no solo en cuestión de inteligencia y militar, sino también lo que va a hacer con la posición de los Estados Unidos y Rusia en estos engranajes que se empiezan a acomodar dentro del Medio Oriente. Si toman la delantera estos grupos tales y vierten con una fuerte incidencia, como ha sucedido con Hezbollah en los años 80, lo que sucede hoy en Afganistán, producto de los acontecimientos del año 2021 y el año 2020, creo que todo el Medio Oriente se va a enfrentar a una situación quizás distinta a lo que hayamos visto hasta el día de hoy, pero con matices que nos permiten entender unas tendencias para aclarar que el futuro no parece muy promisorio, por lo menos para lo que es la seguridad inmediata de Israel y lo que es la constitución de esquemas o parámetros, que era lo que veníamos estableciendo en los últimos años y creo que han caído Sí. en su mayoría o todos. Déjame hacerte una observación. Mm. Hay dos cosas que ya sabemos que tiene que ver con cómo fue el gobierno de Trump. Ya hablamos de la traición. La Sí, traición sí, no sí, fue porque sí, simplemente fue porque algo que ahora viene que lo hizo en la campaña, que eso es, lo volvió a decir, que es: no quiero que Estados Unidos esté metido en conflictos, prefiero ocuparme de otras cosas. eso es. Digamos que Trump tiene miopía estratégica, perdón, tiene astigmatismo estratégico porque no ve más allá de lo que su De mano sí, firma. eh, y además es un economicista, ¿no? Él ve todo en términos de costo-beneficio económico. Entonces, si sabemos cómo actúa, pero ya sabemos cómo podría llegar a actuar, y más si mandó a avisar a través de Kennedy Jr. Sabemos que quiere hacer aislacionismo, entonces yo diría que ahí entra otra cuestión, que es que si él sabe que su principal adversario es China, porque no es que dice yo me aíslo, dice yo me aíslo porque me quiero preparar para un conflicto con China. Si sabemos que está China detrás, ¿sí? Y sabemos que está tratando de homogeneizar posiciones que le sean afines, ahí va un problema otro problema para Israel. claro, Trump mandó avisar ya en la campaña que va a confrontar en algo con Israel, no con Israel. Ojo que no es con Israel. Va a confrontar con un grupo en particular de Israel, que son los que quieren anexionar Cisjordania, Gaza
y además tomar una postura supremacista. Me estoy refiriendo a Smotrich y Ben-Gvir. a Ben- Ben-Gvir. Ben-Gvir. Ujú. Porque en el plan original de Trump, estamos hablando del plan de Dios del año 2020, estaba lograr una paz con una cesión de territorios mutua a favor de los palestinos y de los israelíes, y no se va a Claro. apartar de ese plan. Entonces también puede hacer que también termine confrontando, y cierro con esto. Un detalle, Trump tiene astigmatismo estratégico, pero también es un hombre dominado por su narcisismo y su ego. ¿Sí? Va a ser más su gobierno que el gobierno de Estados Unidos. Y esto es una tendencia mundial. ¿Sí? Se eligen líderes que hacen su gobierno, no gobiernan un país, hacen su gobierno. El grupo Trump está construyendo una torre en Riad, en la capital de Arabia Saudita. El grupo y Trump sabe que la economía de Estados Unidos no puede sobrevivir con un desastre estratégico en Medio Oriente. Y Trump sabe que en sus ecuaciones, si no hace entrar a las coronas árabes, no le cierra por ningún lado. Y esto quizás tenga que ver mucho con Siria. Quizás se vaya de Siria y haga un desastre. Y su intervención sea de otra naturaleza. Sabemos cuáles son las premisas. Sabemos que si es un escorpión, qué es lo que puede pasar cuando lo suban al lomo de cualquier sapo que esté en Medio Oriente y lo lancen al medio del río. Ya sabemos qué va a pasar. Perdón que sea tan duro, pero no soy antitrampista, lo aclaro. Trato de analizar siempre No, no, está desde lo claro, que está sucede. claro. ¿Mm? Pues chicos, Sí, sí. no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no lo dejamos aquí y otro día volveremos a hablar. No nos olvidemos que hay gente. No nos olvidemos que más allá de que sean Eso kurdos, es, sirios, israelíes, palestinos, es gente. eso Intentemos es lo no más verlos como importante. piezas de ajedrez que se guardan en una cajita hasta la siguiente jugada, nada de eso. Eso es lo importante, la gente y las personas que están muriendo Ujú. y que desgraciadamente han muerto. Pues bueno, chicos, Eso es. muchísimas gracias a los tres. Daros un fuerte abrazo y nos vemos otro día. Gracias. Gracias. Gracias, un saludo a todos.